un personaje que está en el capítulo 11 de Hebreos. Todos sabemos que el capítulo 11 de Hebreos trata sobre la fe. El primer verso dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así es que luego el capítulo va a darnos una historia de los hombres de fe y cómo la fe afectó la vida de esas personas. Porque la fe que tenemos nos hace tomar decisiones, nos hace conducirnos de una forma. Y hoy vamos a hablar entonces de la decisión de Moisés. Esa es Moisés, que creyó en el invisible. ¿Cuántos saben que Dios es invisible? El Dios invisible. Luego vamos a hablar algo de la invisibilidad, que es muy interesante. Pero vamos a hablar de la fe, cómo la fe actuó en la vida de Moisés, en sus decisiones. Yo me convertí muy joven, a los 14 años, para 15 años, y luego que me convertí, la fe que tuve en Jesús me hizo tomar decisiones, cambió todo lo que yo planifiqué, lo que yo pensé ser alguna vez, y lo único que quise fue llegar a ser lo que Dios quiso que yo fuera. Así que con el tiempo el Señor me llamó al ministerio y dejé mi país para venir a este lugar, porque la fe me motivó a tomar esas decisiones. La fe nos hace dibujar un nuevo futuro, nos hace pensar cosas que nunca pensábamos, porque el Espíritu Santo pondrá en nuestro corazón cosas nuevas. Ya no se trata de ti, se trata de lo que Dios va a hacer en tu corazón y en tu vida. De la misma manera, la fe actuó en la vida de Moisés. La Biblia nos enseña que todos tenemos la misma medida de fe. Lo que la Biblia dice es, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Conforme la medida de fe que Dios repartió a cada uno. La medida de fe es la misma, Dios la repartió a cada uno. Sé que la fe que yo tengo es una medida que Dios me otorgó, la fe que tú tienes es una medida que Dios te otorgó. Sin embargo, la forma en que nosotros utilizamos esa fe otorgada difiere. Cada persona actúa con esa fe en forma distinta. Hay gente que con la fe hace grandes proezas, otros con la fe toman decisiones para servirle al Señor, otros en la fe pasan dificultades y confían en el Señor, otros por la fe emprenden decisiones de negocio o otro tipo de decisiones. La fe determina las decisiones, como dije, que tomaremos a lo largo de nuestra vida. Vamos entonces a hablar de Moisés como un ejemplo para nosotros y para enseñar sobre la fe y sobre nuestras vidas. Vamos a hablar de Moisés en su adolescencia, porque todos sabemos cómo Moisés nació, sabemos que fue escondido, sabemos que su madre lo puso en una canasta, en un río, para que no lo mataran. Y sabemos que fue hallado providencialmente por la hija del faraón. Así es que Moisés fue criado como un príncipe. ¿Por qué era un príncipe? Egipcio. Era un príncipe. Su madre era princesa, por tanto era un príncipe. Así es que cuando llegó a la adolescencia, esto ya hecho grande, ya no era un niño, ya tenía capacidad de pensar y tomar decisiones, dice la Biblia, por la fe. Y noten que es un acto de fe. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Ahora, ¿por qué esto es un acto de fe? ¿Por qué es un acto de fe? Sencillamente porque el título que le correspondía y lo que conllevaba ese título, el honor que tenía, las puertas que se le abrían, era muy grande. Ser un príncipe no es lo mismo que ser un cualquiera. El príncipe era, en aquella época, imagínense, en el tiempo del imperio
los imperios faraónicos, en los tiempos donde Egipto era una potencia mundial, ser un príncipe era estar en lo más alto de la jerarquía social. Por lo tanto, había que tener fe para usted renunciar a esa postura, y había que tener fe para usted no distinguirse ni que nadie le diera ese título. Era renunciar a la nobleza. No apoyarse en la nobleza, no apoyarse en esa oportunidad. Había que tener fe para abandonar este título. Por la fe, rechazó esa nobleza. Y conforme a la medida de fe que Dios le dio, pensó con cordura y no se estimó superior, sino que con cordura. También sabía que él era hijo de un israelita. Aunque fue criado por una princesa, era hijo de una israelita. Él sabía quién era. No se avergonzaba de su procedencia. Se sentía cómodo por quién era. Y luego Moisés sigue, obviamente los años pasan y sigue creciendo. Y en su madurez, veremos qué ocurre. La Biblia nos enseña en Hechos 7:22 que Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios. Y era poderoso en palabras y obras. Miren qué frase para describir la forma estupenda en que él se comportaba. Era poderoso. Cuando usted oye esa descripción, que alguien es poderoso en sus palabras, entiende usted que es un gran orador. Entiende usted que tiene la capacidad de comunicarse. Entiende usted que es un hombre que es respetado por lo que dice. Y obras, entiende usted que era conocido por sus hechos heroicos, posiblemente en la ciudad, en el pueblo, entre los egipcios. Moisés no era un desconocido. Cuando usted decía Moisés, la gente sabía de qué se trataba. Si yo digo mi nombre, nadie sabe quién yo soy más que ustedes. Pero cuando usted decía Moisés, todo el mundo sabía. El hijo o el príncipe era un hombre valioso. Y con todo ese valor, él renunció por fe a ese título que le podía acarrear tanta nobleza. Pasa el tiempo y Moisés llega a la edad de 40 años. Momento culminante, listo para las grandes cosas. Los 40 años, algunos entienden que es la edad donde hay un equilibrio emocional, mental, de tal manera que la persona puede ejecutar decisiones de gran importancia, muy trascendentales en su vida. Así es que, cuando cumplió 40 años, dice la Biblia, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. No sabemos si antes no lo había hecho, pero sabemos que a los 40 años fue un tiempo decisivo, como que afirmó sus metas, su identidad, y fue a visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Al visitarles se encontró que uno estaba maltratando a uno de sus hermanos. Y lo defendió, y la defensa dio muerte al egipcio. Vengó al oprimido. Sabemos que era un hombre que fue entrenado en las artes de la guerra por ser un príncipe. Muy fuerte, vigoroso. En defensa de su prójimo, le quita la vida al egipcio. Pero todo luego sabemos lo que ocurre. Él tiene que huir, huye de Egipto por temor al faraón, por haber matado a un egipcio. Vive 40 años en el desierto hasta que Dios lo llama. Pero esa decisión nos habla mucho de su fe. Esa decisión nos habla mucho, y la Biblia enseña por qué él hizo eso. Esa decisión cambió su vida, y la Biblia lo que revela es que Moisés, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios,
que gozar de los deleites temporales del pecado. Quiere decir que cuando él tomó esa decisión, él sabía que se estaba exponiendo al maltrato, sabía que se estaba exponiendo a que algo malo ocurriera en su vida, pero él había elegido desde ya que los deleites temporales del pecado no iban a ser mejores que ser identificado o maltratado con el pueblo. Él entendió un concepto que mucha gente no entiende, el concepto del tiempo y la brevedad. ¿Cuántos saben que la vida es breve? Los jóvenes piensan que no porque son jóvenes, pero nosotros los que vamos creciendo en edad decimos qué rápido va este asunto del tiempo. Los jóvenes dicen, ¿cuándo tendré 25 para poder ser 21? ¿Cuándo tendré 30? Y nosotros decimos, ¿por qué no se para el calendario? Encontramos que la vida va rápida. Pero en realidad, hay que saber que la vida es breve. Que somos como la flor del campo. Somos como la niebla. Hoy somos, mañana no somos. Como el rocío de la mañana. Desaparece, inmediatamente sale el sol. Se calienta un poco la temperatura. El concepto del tiempo y la brevedad. Él sabía que los deleites del pecado son cortos. Dice, gozar de los deleites temporales del pecado. Todo lo que el hombre hace y todo lo que le hace feliz supuestamente en la faz de la tierra, no importa lo largo del fiestón o no importa cuánto se ha alegrado en una situación, en una actividad, todo tiene fecha de vencimiento. Primero, nadie puede estar toda la vida gozando, brincando y saltando. La gente tiene que trabajar y hacer responsabilidades. Pero de todas maneras, el deleite del pecado, a la gente le gusta el pecado porque todo lo que es de la carne es gustoso. A la gente le gusta disfrutar de la vida, la alegría. A algunos se embriagan, a otros les gusta la parranda, a otros les gusta estar en risas y en chistes de todo tipo. A la gente le gusta disfrutar de las cosas de la carne. Algunos no quieren envejecer, algunos van envejeciendo y quieren creer que todavía son jóvenes y quieren seguir disfrutando de las cosas de la carne, pero al final tú tienes fecha de vencimiento. Todo es temporal. El deleite, es interesante, el deleite es temporal. Ahora, el padecer por Cristo también es temporal, porque al fin y al cabo Él nos da la corona de la vida. Pero el que se deleita en el pecado, lo que le toca luego es el Hades, el infierno, la perdición eterna. Pero en Cristo Jesús podemos tener tiempo de aflicción, pero el gozo del Señor nos acompaña siempre. Así que no importa que por un momento tengamos aflicción, luego llegará la bendición, llegará la alegría de parte del Señor. Así es que, por un lado, Moisés estaba escogiendo con cordura y con sabiduría y con madurez. El pecado es temporal, el deleite que puedo tener con la riqueza y con mi título de nobleza es solo temporal, pero yo identificarme con las cosas de Dios me serán de bendición eternamente. Como cristianos sabemos Segunda de Corintios 1:5, que así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, así también por medio de Él tenemos abundante consuelo. Pero además, Moisés no solo entendió que el pecado es temporal, sino que también tuvo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Puso en equilibrio. En un lado puso el vituperio de Cristo, es una frase de llamar en forma metafórica lo que nos ocurre cuando seguimos a Jesús. Y en otro lado puso los tesoros
de los egipcios, que es simbólico, metafórico de lo que te da la vida sin Cristo, las riquezas de este mundo, los placeres de la carne. Lo puso en balance y al ponerlos en balance eligió que el vituperio de Cristo era más rico que el tesoro de los egipcios, porque estaba mirando al que nos da galardón, tenía la mirada en el galardón. Cuando nosotros ponemos a un lado el mundo y al otro lado ponemos a Jesús, pero miramos el galardón, entendemos que la riqueza de estar con Cristo es mucho mejor. El vituperio de Cristo se le llama así, vuelvo y abundo, porque todos sabemos que el mundo nos aborrece. Es una palabra que está en San Juan cuando Jesús oraba y hablaba de que el mundo nos iba a aborrecer, pero nos aborrece porque no somos del mundo. Satanás es príncipe de este mundo. La ética del mundo no es la ética que enseña las Escrituras, y usted y yo estamos llamados a seguir la ética bíblica, la enseñanza escritural. Y cuando nosotros confesamos la verdad y vivimos la verdad, nos oponemos a un mundo pagano y un mundo sin Dios, que quiere destruir todos los valores que Dios nos enseña en su palabra. Así es que padecemos en el mundo, sí, padecemos algo. Tenemos oposición, sí, pero esas son cosas leves, momentáneas, que no se comparan con las glorias que tenemos en Cristo. Es una leve tribulación, dice las Escrituras, al compararlas con las bendiciones que el Señor nos da. Así que estamos gozosos en Cristo. El gozo es nuestra fortaleza. En habernos convertido, nos hemos transformado a gente que tiene el gozo del Señor. Hay momentos que parecen tristes, pero al fin y al cabo el gozo del Señor es mucho mayor que los pequeños procesos de tristeza. Dios sea exaltado. Así que Jesús nos dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, donde ladrones no minan ni hurtan. Jesús nos dice que tu tesoro, que lo más valioso, que aquellas cosas por las cuales debes esforzarte y aquellas cosas que serán quitadas, no son los tesoros que hagas en el mundo, en la tierra, sino el tesoro que hagas en el cielo, los tesoros que hagan en el cielo. Son dos propuestas. Siempre la vida es dos propuestas: o Cristo y sus tesoros, o el mundo y sus tesoros. ¿Dónde está puesto tu tesoro? Allí estará puesto tu corazón, porque donde esté vuestro tesoro, dice el Señor, allí estará también vuestro corazón. Como cristiano debieras tú preguntarte dónde está tu corazón. Siguiendo hablando de la fe de Moisés, la Biblia entonces dice, por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Uno se pregunta, ¿para qué se necesita fe para dejar un lugar? Es lo importante. Él dejó la fe, por la fe él dejó a Egipto, porque estaba dejando algo visible, tangible, verdadero, hacia algo intangible. Iba a salir de una ciudad inmensa, donde los israelitas, aunque pasaban trabajo, tenían sustento, tenían techo, para irse a una tierra que nunca habían visto, que era una tierra que Dios les había prometido, donde no había ni fotografía, ni documento, ni historia. Iban a salir sin saber para dónde iban en realidad. Así es que había que tener fe para dejar lo tangible por intangible, lo seguro por lo inseguro.
lo conocido por lo desconocido. Lo que mis ojos ven en Egipto, por lo que mis ojos no ven. La promesa. Las razones que él tenía para salir eran simplemente promesas. Promesas. Les daré un lugar para que me sirvan. Un lugar que fluya leche y miel. Solo promesas. Nada tangible. Por tanto, todo era en el nivel de la fe. Por esa fe, la promesa, dejó Egipto. Luego dice el texto, no temiendo la ira del rey. ¿Cuántos saben que la primera vez que él se fue temiéndole al rey? Y salió dos veces. La primera vez salió huyendo por temor a perder la vida, su primera salida. Pero la segunda salida, que es cuando él sale con Israel, ya no tenía miedo. Dios se exaltaba. No tenía miedo porque había conocido el poder de Dios. No tenía miedo porque en el desierto conoció a yo soy el que soy. No tenía miedo porque vio la mano poderosa de Dios en acción y entendió y supo que el Dios que había hecho era el mismo Dios que habría de hacer. Quiere decir que el fundamento de lo que él construía en el mañana fue lo que Dios hizo en el ayer. Es importante que usted sepa eso. El fundamento de lo que tú crees mañana es lo que Dios ya ha hecho en tu vida ayer. Por lo tanto, si Dios te ha acompañado, te ha bendecido, ha actuado en tu vida en el día de hoy, en el día de ayer, si lo has visto obrar en tu familia, si has orado y te ha respondido, eso mismo es fundamento para que sepas que en el mañana Él va a responder y va a obrar. No hay nada que temer. En estos días he hablado mucho sobre la fe porque ante tanto miedo hay que enseñar y volver a enseñar que la fe cancela el miedo, cancela el temor. Hay mucha gente que tenía miedo a tantas cosas y la fe les cambió el corazón para ser gente valiente. Gente que tenía miedo a la muerte, miedo a enfermarse, miedo a casarse, miedo a trabajar, miedo a estudiar, miedo a salir, miedo a conversar, miedo a que la asaltaran, miedo a quedarse sin cuarto. Multitud de situaciones de terror. Y cuando llegaron al Señor, algo cambió. Y el miedo se fue. ¿Han experimentado ustedes eso? El miedo que se fue. Amén. Por eso me pregunto, ¿cuál ha sido el resultado de Jesús en tu corazón en estos tiempos de pandemia? Pregúntate si tienes miedo o estás confiado en el Señor. Que no hay nada que temer. Tengan cuidado que a veces la cautela es otro nombre de miedo. A veces esa supuesta, hay que ser cautelosos, es decir, soy un miedoso, pero le ponen junto a la palabra cauteloso porque suena más lindo decir, estoy cauteloso que tengo miedo, ¿verdad? Suena más bonito. En realidad debemos aprender a tener sabiduría, esto es, estamos ante una pandemia donde hay mucha mentira, pero hablaremos de eso ahora. Yo decía esta mañana en el primer culto que una cosa es estar junto a un precipicio y tener miedo a caerme, por lo tanto soy cauteloso y me separo algunos 2 pies, siento seguro. Pero el que tiene terror se para 20 metros, porque tiene miedo. No solo se para 20 metros, sino que se agarra de lo que encuentra, porque cree que se va a caer que esté a 20 metros de distancia. Así que podemos ser cautelosos y debemos ser cautelosos, pero que tenemos que aprender a no tener miedo.
qué? Porque su vida está en las manos de Dios. Y a lo mejor usted está guardando de que no le dé virus y le da otra cosa. Y Dios es Dios. A lo mejor usted tiene miedo porque le dé una gripe y que no le dé el virus, le da otra cosa peor, porque Dios es Dios, vuelvo a repetir. Tenemos que guardarnos, sí, pero con la seguridad de que sobre todas las cosas Dios es nuestro buscador. Tuvo fe Moisés, salió sin miedo, y dice luego la otra parte interesantísima, porque se sostuvo como viendo ¿a quién? Al Dios invisible. Aleluya. La física ha descubierto algo interesantísimo, los astrofísicos, los físicos, los matemáticos, los astrónomos han descubierto que el universo está compuesto por una cosa que ellos le llaman materia oscura o dark matter en inglés. Y ellos dicen que solo se discierne la existencia de esa materia oscura por sus efectos gravitacionales. Dicen que el 30.1% es energía oscura, perdón, 30.1% es energía dark matter y 69.4% es energía oscura. Así es que ellos dicen que todo el universo y todo lo creado, todo está compuesto por un 95.5 de cosas que no puedes ver. Y que el hombre solamente puede ver el 0.5%. Extraordinario. Tanto que confiamos en la vista y nuestra pobre vista ve el 0.5%. Tanto que confiamos en lo que vemos y el 99.5% tú no lo puedes ver porque es invisible. Y la gente dice, ¿tú crees en Dios y dónde está? Hay que decirle, y tú crees en el universo y no lo puedes ver y ves el 0.5%, ¿cuál es tu problema? Yo creo en un Dios que está en el 95.5% de las cosas que nadie puede ver, pero es Dios. Dios sea exaltado. Nos relacionamos con un Dios invisible, dice la Biblia, por tanto al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor, y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra relación con Dios es una relación que no puede ser basada en que lo veo, lo toco, lo oigo. Yo no he visto a Dios, no lo toco, no lo veo. Lo veré cuando parta de este mundo. Mientras vida tenga, ni lo veo, ni lo toco, ni lo siento. Y no lo necesito, no necesito tocarlo, ni verlo, ni sentirlo, porque Dios ha dicho que Él es un Dios invisible. Y lo invisible no se toca ni se ve. Y sin embargo, sí sabemos que Él es Dios porque cumple sus promesas, porque cuando oro y me responde, pero cuando veo el efecto de salvación que hace en otras vidas, me di cuenta que hay un poder real de un Dios que es invisible, pero todopoderoso. Como la ciencia sabe que existe la materia oscura, la energía oscura, lo saben por los efectos que ven. Como tú sabes que Dios es, que el Dios invisible es real, por los efectos que hace en tu vida, en la vida de otras personas. El efecto que ha hecho en familias, el efecto que sigue haciendo en todos aquellos que se han convertido, el efecto de transformación, el efecto de sanidad, el efecto de sanar familias, el efecto de cambiar corazones en forma milagrosa, que dice que hay un Dios invisible y todopoderoso, en el cual creemos. Así que Moisés se sostuvo como viendo al invisible. ¿Y cómo tú te sostienes viendo al Dios invisible? Es simplemente creyendo a Dios.
Dios nos ha dejado la palabra, nos ha dejado promesa, nos ha dejado escrituras para el cual tú te afirmes y vivas en la vida. Hay tantas promesas hermosas, verdaderas, dice la Biblia, hablando del salmista: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Él creyó que vería lo bueno. Había momentos en que le perseguía el rey Saúl, hubo momentos en que le traicionó su propio hijo, hubo momentos en que le traicionó su general, pero él creía que vería la bondad en la tierra de los vivientes. Hubo momentos difíciles, pero él creía en las promesas del Dios invisible, en promesas que no eran tangibles, pero que serían, porque las creía. Vives en República Dominicana hoy, cree que verás la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Y no importa donde te encuentres, donde Dios quiera que estés, allí cree que verás la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Dios es el mismo. En el día que temo, yo en ti confío, decía el salmista. En Dios alabaré su palabra, o sea, la promesa, voy a alabar la promesa que tú me has dado. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Hagamos del Dios invisible nuestra compañía. De hecho, Él está siempre contigo, eres tú que tienes que creer. Lo dice la Biblia también en otro salmo. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Dios está a tu diestra. Dios es Emmanuel, siempre está contigo. No tienes que verlo, solo tienes que saberlo y confesarlo y entenderlo y creerlo y vivirlo. Debes aprender a fortalecer la visión de tu vida y de tu fe. Tienes que creerle a Dios. Jesús le dijo a Tomás: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Si necesitas ver para creer, es porque no tienes una fe profunda, ni verdadera, ni madura. Andamos por fe y no por sentimiento ni por vista. Así que la fe le hizo a Moisés tomar decisiones. La fe te hace a ti tomar decisiones. La fe te hará a ti tomar decisiones. Algunos más osados que otros, otros más temerosos, pero es la fe que nos mueve. Y conforme a esa fe seremos bendecidos. Demos en pie, hermanos. Les exhorto a confiar en el Dios invisible. Les animo a creer sus promesas y a moverse en la confianza de que el bien y la misericordia de Jehová te seguirán todos los días de tu vida. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por la vida de Moisés, quien es un ejemplo para nosotros en esta hora. Gracias porque la medida de fe que Él tuvo la tenemos nosotros, Señor. Así que actuaremos en fe. Abandonamos el terror, abandonamos el miedo, confiamos en ti, Señor. Sabemos que tú tienes palabras y promesas para nosotros de prosperidad. Sí, creemos, Señor, que eres nuestro guardador, nuestro proveedor. Creemos, Señor, que eres nuestro sanador. Te bendecimos y te damos gracias. Gracias por este tiempo, por este servicio, por cada hermano. Les bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, hemos finalizado el día de hoy. Damos gracias al Señor por ustedes. Qué bueno que vinieron a la iglesia. Gracias, jóvenes, por estar aquí.
Agradezco al Señor a estos grupos de jóvenes, osados, valientes, que cada domingo se quedan aquí conmigo haciendo los 2 servicios. Agradezco al equipo que ayuda a Delca con su hijo, se queda siempre ayudándonos, Dios la bendiga a ella. A todos los hermanos que nos ayudan en este servicio, sean bendecidos. Gracias por estar aquí, les amamos mucho. Y al finalizar, pueden echar sus ofrendas en las canastas afuera. Dios los bendiga, cuídense, que vayan a votar con cuidadito. Nos vemos el próximo domingo. Dios los bendiga. Un abrazo de acá arriba.